esta es su casa, en la Embajada de México. Vamos a asistir a la conferencia de los mapas novohispanos de México, a cargo de Ricardo Valadez. Él es maestro en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se está haciendo una estancia en la Universidad Complutense de Madrid. Y cuando quieras, Ricardo. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Y bueno, antes me gustaría dar un agradecimiento primeramente a Jaime Vigna y a Eloy Barajas por la oportunidad de estar aquí, también a Diego Celorio y a Diana Suárez, quienes estuvieron detrás de toda esta organización también. Bueno, pues me presento, yo soy Ricardo Valadez Vázquez y bueno, mi maestría y mi doctorado lo he estado haciendo y me he estado dedicando a estudiar documentos de tradición mesoamericana, documentos indígenas que se realizaron en el siglo XVI y que se identifican por su clara pictografía. Y entonces, bueno, en esta charla lo que vamos a hacer es a entender qué es lo que representan los documentos, cómo se leen y cuál es la lógica que siguen. Porque, vaya, es un momento muy especial cuando el siglo XVI, porque España viene de toda una tradición, una historia compleja y de una tradición cartográfica diferente a la que estaba en Mesoamérica. Y Mesoamérica pues también tenía toda una tradición de 3000 años, vaya, de desarrollo. Entonces el choque entre estas dos culturas pues da un producto pues realmente impresionante, como vamos a ver ahorita. Bueno, como les comenté, los mapas novohispanos son el resultado de dos tradiciones distintas. Bueno, la tradición española del siglo XV y también la tradición mesoamericana. Pero para poder entender los mapas novohispanos, primero creo que hay que preguntarnos, ¿existían los mapas en Mesoamérica? La respuesta es la pregunta es un poco complicada de responder con bases científicas, pero creo que existen los suficientes argumentos para poder decir que sí. Lamentablemente no tenemos ni un solo documento cartográfico de la época mesoamericana para poder decir, mira, aquí está un mapa, este es un mapa prehispánico. Lamentablemente no, pero lo que sí tenemos son menciones, alusiones a los mapas. Por ejemplo, tenemos a Hernán Cortés, que en una de sus cartas de relación, él comentó que le entregaron en una figura, en un paño de toda ella, o sea, de toda el área que él iba a recorrer, por la cual me pareció que yo podía andar. O sea, le entregaron a él, parece ser, un documento, una tela, donde se podía representar toda un área. Y pues, por lo que dice que él podía andar, pues parece ser que le presentaron caminos para poder recorrer. Pues, él entró por la parte de Veracruz y bueno, su plan era llegar hasta Tenochtitlan. Después tenemos esa misma referencia, la menciona Bernal Díaz del Castillo, pero Bernal Díaz del Castillo la da muchísimo más detallada. Vamos a leer lo que él menciona. Él dice, el gran Moctezuma, el gran señor de México, le otorgó a nuestro capitán en un paño de nequén, pintados y señalados muy al natural. Ya empieza a ser más detallado la explicación de Bernal Díaz del Castillo. Muy al natural todos los ríos y ancones que habían en la costa del norte, desde el Pánuco hasta Tabasco. Entonces ya empieza a delimitar todo un área. Entonces, bueno, estas alusiones sirven para poder decir, bueno, sí existieron documentos, sí existieron mapas que en la época prehispánica se utilizaban, y se utilizaban para poderse ubicar en el espacio. También tenemos la descripción de Fray Bernardino de Sahagún, quien dice, él es muchísimo más detallado, pero vamos a resumirlo un poquito más. Él dice, el más principal oficio del señor, o sea, del Tlatoani, del gran gobernante, era el ejercicio de la guerra. Él enviaba espías para que mirasen la disposición de la tierra y todo lo traían pintado. Y por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver, aquí está el espía va a ver al pueblo. ¿Y qué es lo que se fija? ¿Qué es lo que él observa? Él observa el pueblo y observa las entradas. Porque ¿qué es lo que te interesa cuando vas a hacer la guerra? Te interesa poder entrar y poder salir. Si entras y te quedas atrapado, pues realmente como que no sirve mucho y dices, ay, creo que no hubiera entrado mejor.
Entonces, bueno, lo importante es entrar y salir de los pueblos cuando se va a hacer la guerra, y eso es lo que se le traía pintado al tlatoani. A los tlatoanis, a los tlatoque, los podemos identificar en la pictografía mediante algunos atributos. Por ejemplo, vemos que están sentados en un asiento de petate. Y también traen la xihuitzori, una diadema de turquesa. Son elementos de alto rango dentro de la sociedad mesoamericana, que esto, bueno, ya podían ellos decidir con base en lo que el espía les traía pintado, decidir si invadían o no un determinado pueblo. Ahora bien, Fray Alonso de Molina fue un sacerdote que hizo un diccionario náhuatl. Y este diccionario náhuatl tiene dos volúmenes, uno en español náhuatl y otro en náhuatl español, en castellano. Encontramos aquí dos palabras. La primera es semanahuacli y machillo, y la segunda es tlactipacli y semitoca. Curiosamente, estas dos palabras se encuentran en la sección de español náhuatl. Esto quiere decir que parece, lo probable es que Fray Alonso de Molina llegó y les dijo a los indígenas: a ver, quisiera que ustedes me dijeran con sus palabras qué dice aquí, cómo entienden o cómo podrían definir este documento. Entonces, bueno, los nahuas eran muy hábiles y a veces tendían a crear nuevas palabras para cosas nuevas que ellos veían, porque era un mundo totalmente distinto, lo que el mundo de la España del siglo XV. Entonces, bueno, parece ser que ellos inventaron esas palabras para poderle dar una definición al sacerdote. Porque en la sección de náhuatl español no encontramos absolutamente nada, ninguna sola evidencia. Pero creemos, con base en lo que se menciona en Hernán Cortés y en Bernal del Castillo, que sí existieron documentos cartográficos en Mesoamérica. Y ahora, bueno, ¿cómo podemos identificar un documento cartográfico de tradición indígena? La manera de identificar la cartografía indígena o los elementos pictográficos de tradición indígena es a través de su pictografía. La pictografía indígena se distingue por algunos elementos, principalmente su rigidez. Vemos personajes con posturas rígidas, así, así, y con falta de movimiento. También vemos que las imágenes siempre tienen un contorno, una línea color negro, que ayudan a dividir cada una de las partes de la imagen. Entonces, bueno, estos elementos nos ayudan a poder entender lo que es la pictografía de tradición mesoamericana. Pero, ¿cuáles son los elementos de tradición mesoamericana en los mapas de tradición novohispana? Bueno, los elementos de tradición mesoamericana que podemos encontrar son los ríos, las corrientes de agua, que regularmente se tienden a representar como remolinos. Aquí podemos ver los remolinos, las espirales, pero también se pueden representar con volutas, que simulan el oleaje de la corriente, como por ejemplo lo podemos ver aquí en este documento. También algo muy característico son los caminos. Los caminos en la época novohispana, y son parte de la tradición indígena, se representaron a través de huellas de pies. Entonces, bueno, aquí podemos ver las huellas de pies. Se comienza con un pie, ya sea el derecho o el izquierdo, y se prosigue consecutivamente hasta terminar el camino. También algo muy importante y creo que característico de la tradición mesoamericana son los glifos de los pueblos. Por ejemplo, acá tenemos tres glifos. Aquí tenemos tres glifos. De los tres, vemos que dos tienen un pequeño cerrito. Está aquí el cerro, y el cerro tiene aquí un ave. Aquí está el cerro, y tenemos aquí un molcajete. Un molcajete es un mortero, para que lo entiendan. El molcajete es hecho de piedra y tiene tres palitas. Bueno, aquí nada más se ven dos, pero aquí tenemos el molcajete. Ahora, los glifos toponímicos tienen elementos prescindibles e imprescindibles. Es decir,
Si algún elemento no aparece, no afecta nada al nombre, pero el elemento prescindible no puede ser sustituido por nada. Por ejemplo, vemos con este glifo, precisamente, podemos encontrarlo en otros documentos solo con el molcajete. Y esto hace referencia a un pueblo que hoy en día se lo conocemos como Molcaxac. Molcajete es una palabra náhuatl, entonces el pueblo al que hace alusión es Molcaxac. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos de tradición mesoamericana. También, bueno, se ha dicho en algunas personas importantes de la pictografía mesoamericana que han dicho que las escenas son propias de la cartografía mesoamericana. Por ejemplo, pues vemos aquí que dos personajes están llegando a Cholula. En este caso, Cholula lo identificamos por el cerrito aquí hecho con ladrillos. Uno de los nombres de Cholula era Tlachihualtepetl. Tlachihualtepetl se traduce como cerro hecho a mano, y esto es debido a sus grandes dimensiones. Cholula es el basamento piramidal más ancho creo que de todo el mundo, y bueno, simula un cerro. Entonces, por eso es que se le puso de nombre el Tlachihualtepetl, el cerro hecho a mano. Entonces, bueno, con esto podemos decir que los mapas en Mesoamérica sí existieron y que tenían ciertas características que los identificaban, y estas características son principalmente pictográficas y que se observan en la época novohispana. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba en España en ese momento con la cartografía? Bueno, el siglo XIV, bueno, parece ser que el siglo XIV fue muy importante para el desarrollo de la cartografía aquí en la península ibérica, porque antes de esa época los mapas estaban relegados principalmente a la geografía cristiana, a representar paisajes cristianos con el fin de evangelizar. Después del siglo XIV, los cartógrafos se preocuparon por representar la geografía. Un poco, bueno, algunos autores dicen la geografía de manera más real. Sin embargo, ese término es un poco capcioso, porque realmente ni un solo mapa va a poder representar lo que es la realidad. Todos los mapas son abstracciones del espacio. Entonces, en los mapas del siglo XIV de España se trató de representar rutas de comercio. ¿Por qué? Porque bueno, lo que les interesaba era el comercio marítimo en esos mapas. Entonces les interesaba el comercio marítimo y poder identificar los lugares de los cuales podían llegar, cuáles eran los lugares peligrosos, y con base en ello pues confeccionaron itinerarios. Aquí en España la Corona de Aragón fue una de las que desarrolló más los mapas. Y bueno, con todo este bagaje, pues, los españoles llegaron a América en el siglo XVI ya con un extenso desarrollo de una cartografía, pues diferente a la que existía en Mesoamérica. Por ejemplo, bueno, podemos ver que aquí está este mapa de la península ibérica de 1511, donde pues ya este mapa se parece más a lo que nosotros conocemos como mapa. Tiene ciertos elementos, podemos ver las serranías, las elevaciones, los pueblos, las islas, ya cosas que podemos identificar nosotros. Ahora bien, hace un momento les había comentado que algunos investigadores habían mencionado que las escenas eran propias de la tradición cartográfica en Mesoamérica. Sin embargo, y bueno, gracias al trabajo que el doctor Miguel Ángel Ruz Barrio realizó, él pudo identificar que las escenas también se realizaban en España. Y aquí tenemos, por ejemplo, un mapa muy curioso. Vemos aquí a Canillas y aquí a Madrid. Y este mapa es un dibujo de la zona y que se representaba la caza en las localidades, entre las localidades. Y bueno, pues aquí podemos ver el acto de cazar. También es curioso este documento porque da pista de cómo se utilizaban los mapas, vaya. Porque, por ejemplo, vemos que Madrid está volteado, Canillas está desde esta vista, pues, digamos, recto. Entonces lo que da a entender es que el mapa se iba moviendo. Quien lo utilizaba, pues se lo movía para apuntar o dibujar conforme a sus intereses. Bueno,
¿Y cómo fueron los mapas novohispanos a todo esto? Bueno, los mapas novohispanos pues empezaron a conjugar todo lo que es la tradición mesoamericana y la tradición europea. Es de ahí que podemos encontrar mapas donde ya se empieza a utilizar el sombreado para representar zonas boscosas. Este es uno de los cerros, bueno, un cerro muy conocido en México que se llama el Matlacueye, y vemos que el pintor utilizó diversas tonalidades de verde para poder representar los bosques. En la época mesoamericana los sombreados nunca existieron. Entonces, bueno, también podemos ver que ya existe una influencia española, porque vemos que los caminos, además de las huellas de pies, pues también se van representando con huellas de herraduras de caballo. Entonces ya se van representando más elementos, bueno, de España. Otro documento, bueno, muy bonito es el mapa de la relación geográfica de Cholula. Este mapa de la relación geográfica, pues podemos ver que ya tiene muchísimos más elementos españoles. Por ejemplo, pues tiene la típica traza de pueblo, donde vemos las cuadras, y también podemos ver que las iglesias ya tienen cierta perspectiva. Por ejemplo, aquí vemos que esta iglesia ya no se representó, bueno, si hubiera sido como en la tradición mesoamericana, se hubiera representado de frente o de lado, jamás un poco inclinado, con esa idea de dar profundidad. Entonces, bueno, este es uno de los mapas de la relación geográfica. Y también tenemos este otro documento, la historia tolteca chichimeca. La historia tolteca chichimeca es un documento indígena, pero con muchísima influencia europea. ¿Por qué? Porque vemos que las figuras de los humanos ya tienen cierta soltura, entonces dan la idea de movimiento. Ya no es como en los documentos prehispánicos, donde los monitos son tiesos. Aquí podemos ver que ya tienen cierta soltura y pueden indicar esa idea de movimiento. Pero bueno, todos los elementos mesoamericanos duraron en la época novohispana hasta cierto tiempo. Duraron realmente hasta 1630. Después de 1630 ya nos empiezan a encontrar las imágenes de tradición mesoamericana en los mapas. Entonces ya empieza a predominar pues parte de lo que es la tradición cartográfica europea, pero yo creo que en conjunción. Y bueno, por ejemplo, aquí les presento un mapa, el de Quechiltenango, Cololtipa y Chilapa de Guerrero, del año de 1652. Y pues ya estamos viendo que no encontramos ni un solo elemento de tradición mesoamericana, a pesar de que lo que se representa son pueblos de indios. Ahora bien, para poder decir cómo se leen estas cartografías, bueno, los he dividido en dos grandes bloques. Por un lado están los que se remontan a un tiempo primigenio, y por el otro los que no se remontan a un tiempo primigenio. Esta división realmente la hice para esta charla y para que quede un poco más claro el mensaje. Y bueno, ahorita vamos a tocar el tema del tiempo primigenio. Ahorita vamos primero a hablar de aquellos documentos que no se remiten a un tiempo primigenio. Entonces, por ejemplo, tenemos el mapa de la relación geográfica de Tetlistaca. En este mapa de relación, lo que el pintor realizó fue dibujar la cabecera de Tetlistaca, que es esta, junto con sus pueblos sujetos, que se encuentran acá. Entonces está Tetlistaca, Tepechichilco, Cihuatiuca y Tianguismanal. Estamos viendo que también, bueno, en este momento hay una conjunción de elementos pictográficos europeos y náhuatl. Por ejemplo, los glifos. Tetlistaca se compone de 3 partículas náhuatl. La primera es tetl, que quiere decir piedra. La segunda es ista, que se traduce como blanco. Y la otra es can, es una palabra que funciona como un locativo, es decir, en el lugar de la piedra blanca. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Un cerrito donde tiene piedras de color blanco. También tenemos estos otros mapas, y de estos existen muchísimos más, que se realizaron por pleitos por tierras, ya sea por pleitos por tierras entre indígenas, españoles con indígenas, o entre
entre españoles o indígenas con autoridades. Y lo que trataron de hacer es representar el área que se encontraba en litigio. Pero para poder representar el área que se encontraba en litigio, pues necesitan contextualizarla, ¿no? Por ejemplo, en este documento podemos ver a Cuautitlán, que es un pueblo que se encuentra al norte de la Ciudad de México, y también lo representaron con algunos pueblos que se encontraban a su alrededor, como Santa María y San Miguel Tultepec. Pero para que los jueces pudieran tomar una mejor decisión y bueno, necesita contextualizarse, el pintor no solamente le bastó con los pueblos, también pintó los caminos, los ríos y algunos otros edificios que se encontraban a su alrededor. Esto ayudaba, bueno, a que la persona que viera el mapa pudiera tener una mejor idea del espacio. Bueno, afortunadamente, en esta clase de documentos que no se remiten a un tiempo primigenio, existen documentos que dan una explicación de lo que uno puede ver en estos mapas. Dice, ¿por qué se hizo el mapa? ¿Quiénes son los implicados en los litigios? Claro, hay documentos que no tienen, vaya, ni un solo expediente, pero cuando tenemos un expediente y un mapa es una fuente de oro porque podemos conocer de manera precisa lo que sucedía en un lugar de una manera más completa. Y bueno, otra cuestión importante es que los mapas no solamente representan lo que es el espacio, lo que son los pueblos, también lo que nos dan mucha luz es sobre la ecología, las corrientes de agua, las plantas que se encontraban a su alrededor, porque hoy en día, si uno lo compara con la geografía actual, muchos ríos, muchos cerros desaparecen, y los cerros desaparecen curiosamente porque se extrae material para la construcción, los ríos, bueno, por la contaminación, y inclusive los caminos son muy curiosos porque los caminos han persistido a lo largo del tiempo. Y bueno, hasta aquí terminamos esta parte de los documentos cartográficos que no se remiten a un tiempo primigenio, o sea, un tiempo antiguo. Ahora vamos a pasar con aquellos que se refieren a un tiempo, muchísimo más antiguo. Por ejemplo, tenemos este códice que se llama el Códice Xolotl. Este documento se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y tiene como protagonista al gran cacique Xolotl. ¿Quién es Xolotl? Bueno, Xolotl es este personaje. Xolotl quiere decir perro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La imagen de un perrito. Entonces vemos que Xolotl llegó aquí, al norte de la cuenca de México, que se representó aquí, que hoy día es la Ciudad de México. La Ciudad de México se construyó sobre todo un lago. Entonces, toda esta parte es la Ciudad de México y también esta es la área de Texcoco. Se encuentra al lado de lo que es la cuenca. Entonces, bueno, estos mapas nos ayudan a entender cómo era la geografía en ese tiempo. Y no solamente eso, también nos habla sobre las escenas, los personajes. Y este documento, bueno, es muy especial porque al final está compuesto por varias planchas y al final da una relación genealógica muy compleja de cómo es que se relacionaron las casas reales de toda esta zona. Entonces, este documento también habla sobre cómo es que Xolotl llegó aproximadamente en el siglo XII y según la historia que cuenta este documento, pues no había nada. Llegó y dijo, pues aquí es para mí. Y pues se hizo con muchas tierras, con muchos señoríos. La arqueología pues demuestra lo contrario. Pero bueno, hay que entender que los mapas son hechos por una persona y tienen un fin en específico. Entonces, pues quien cuenta su historia la cuenta desde su perspectiva. Ahora, también están los documentos que se remiten a un tiempo primigenio, a un pasado muy remoto y hablan de dos lugares de origen principalmente. Por un lado tenemos a Chicomostoc. Chicomostoc es una palabra compuesta a su vez por dos palabras, que es Chicome, 7, y Ostoc, cueva. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un cerro con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuevas. Y también el otro lugar de origen es Tolan, que Tolan son tules o carrizos, que son estos, y es un lugar primordial. Entonces, bueno, estos lugares no se encuentran realmente en la geografía, son lugares
que se encuentran en la memoria, como para que se quede un poco más clara la idea, como si dijéramos el jardín del Edén. Entonces, bueno, hay mapas que se remiten a un tiempo primigenio. Por ejemplo, tenemos el mapa de Sigüenza. Este mapa de Sigüenza habla sobre cómo los tenochcas llegaron a la Cuenca de México, y ellos cuentan su historia diciendo que salieron de Tolan. Salieron de Tolan y empezaron su largo peregrinar. Empezaron a caminar y pasaron por muchísimos lugares hasta que llegaron a Chapultepec. Chapultepec es el cerro del Chapulín, y lo encontramos aquí el Chapulín y aquí el Cerrito. Hoy día se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, bueno, lo que pinta es la versión de los tenochcas, pero este documento es interesante porque representa una geografía, pero una geografía basada en un itinerario. Ahorita lo vamos a tratar un poco más para que quede mejor plasmada esa idea. Y esta idea del itinerario, bueno, está basada en que este tipo de documentos tienen dos lógicas. Por un lado representan un trayecto, o sea, un itinerario, y por otro también se encarga de representar una geografía. Y creo que, bueno, el mejor caso para poder ejemplificar este ejemplo es uno de los documentos que estoy estudiando en mi tesis de doctorado, que es el mapa de Cautincha número 2. El mapa de Cautincha número 2 se divide en dos zonas, una sección izquierda y otra derecha. La sección izquierda habla sobre cómo los chichimecas salieron de Chicomostoc y salieron y peregrinaron hasta que llegaron a Cholula. Cholula, bueno, hoy día se encuentra en el estado de Puebla y todavía sigue siendo una ciudad. Y después, esos mismos chichimecas que salieron de Chicomostoc empezaron a peregrinar por, una gran parte del centro del país. Empezaron por Puebla, bajaron hasta Oaxaca y después empezaron a subir por toda la costa del Golfo hasta volver a llegar al estado de Puebla. Y entonces, bueno, aquí se representa todo ese recorrido y podemos encontrar algunos elementos que se pueden observar hoy en día en el paisaje. Por ejemplo, tenemos aquí el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, aquí el pico de Orizaba, aquí la Malinche. Se identifican porque, son grandes elevaciones que se encuentran en el paisaje y también, bueno, curiosamente porque tienen nieve, que ver nieve en México es una cuestión muy, muy especial. Entonces, bueno, aquí está el pico de Orizaba que está nevado y, bueno, los volcanes. Y este documento habla sobre los Cuautinchan-Tlaca, que son la gente de Cuautinchan, la gente del pueblo de la Águila. Y aquí, bueno, aquí vemos a la águila, no se alcanza a ver muy bien y no sé cómo manejar esto, pero ahorita no importa eso. Entonces, bueno, vamos a entender cómo funcionan ambas lógicas, porque la lógica de la sección derecha de esta parte es tener la idea de seguir un itinerario, de representar un mapa con base en un itinerario y no en una ubicación geográfica, mientras que la otra sección sí intenta acoplarse a la geografía. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos un caminito que siguieron los chichimecas, que pasaron por varios pueblos, y aquí he identificado a 4. El primero, no sé si lo alcanzan a ver aquí, es un arbolito con espinas. El segundo, va a ser un poco más complejo de entenderlo, porque es un mojoncito. Es popó, pero no es cualquier popó, es popó de los dioses. Por eso lo vemos, de manera dorada. Vamos a ver, primero el mezquite, para que les quede un poco más clara la idea del mezquite. Este es el mezquite, lamentablemente pues no se encuentran aquí en España, es parte de la flora propia de México, y son estos arbolitos que tienen en su tronco espinas, y eso es lo que se representó en este glifo. En el siguiente, que es lo que les digo, que es Cuitláhuac, porque Cuitlac es excremento, pero en este caso no es cualquier excremento, es el excremento de los dioses. Bueno, para que les tenga una idea un poquito más clara, aquí tenemos el emoji, pues, un poco conocido por WhatsApp, pues
pues hasta cierto punto tiene un cierto parentesco, pero bueno. El excremento de Cuitláhuac es especial porque es excremento de los dioses, por eso siempre lo vamos a ver dorado, excremento de oro. Y bueno, y después está Ayotzingo. Ayotzingo viene del náhuatl también, que es tortuga. Ayot es tortuga, y bueno, aquí vemos una tortuga. Y por último tenemos a Texcalatlautenco. Es un poco más complicado, fue un poco complicado encontrar este lugar, bueno, en realidad todos, pero fue muchísimo más, porque Texcalatlautenco se compone de varias palabras. Texcala, que es risco, y Atlautenco, que es junto al agua. Y pues no por nada vemos aquí unas piedritas junto a una corriente de agua. Entonces, según este mapa, un pueblo está pasando del otro, pero está indicando un itinerario, porque si los ubicamos en la geografía actual, ¿qué es lo que nos topamos? Bueno, Mixquic está al sur de Tláhuac, Tláhuac está al norte de Ayotzingo, y Tlaxcalatlautenco está al oeste de Ayotzingo. O sea, no están, vaya, de bajadita los pueblos, están en la zona, pero están indicando un itinerario, o sea, un peregrinar. Y estos son pueblos que todavía podemos encontrarlos hoy en día. Tenemos a Tláhuac, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, a Santa Catarina Ayotzingo y a San Andrés Mixquic. San Andrés Mixquic, que es muy bonito en el Día de Muertos, se llena su cementerio de muchas ofrendas. Y bueno, son pueblos que se mantienen vivos, se han mantenido vivos desde la época prehispánica y han sobrevivido hasta lo que es hoy en día, y afortunadamente a la vorágine de la Ciudad de México, que tiende a acabar con todo. Entonces, bueno, ya entendimos lo que es la parte derecha, que explica una ruta, un itinerario. Ahora vamos a la otra sección, que explica una realidad un poco más geográfica. Y bueno, para explicar esta parte, nada más voy a analizar esta sección. Esta sección que vemos aquí a La Malinche, y aquí a Tlaxcala, y aquí una serie de pueblos que ahorita vamos a saber cuáles son. Bueno, Tlaxcala lo identificamos perfectamente por el risco, por las piedras. Aquí está Tlaxcala, aquí está La Malinche. Y bueno, aquí ya empiezan, bueno, fue un trabajo realmente encontrar todos estos documentos, todos estos lugares, porque para poder ubicarlos, lo que realicé es un análisis de todas las localidades que se encuentran en la región y analizar los nombres nahuas, para que con base en el análisis de los nombres nahuas pueda saber qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, si encuentro un pueblo que se llama Xochimilco, tenemos que Xochitl es flor, Milco viene de milpa, lugar donde se encuentra la milpa de flor. Entonces, lo que debo de ver en la imagen es una milpa y flores, para poder encontrarle algún sentido a los glifos. Y entonces, bueno, eso fue lo que hice. Por ejemplo, aquí tenemos, no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos arena. Arena que se representó a través de un circulito con puntitos. ¿Y cómo se dice arena en náhuatl? Se dice tlali. Tlali, y además tiene una ollita. Una ollita que se traduce como cómic. Y bueno, pues se refiere a un pueblo que se llama Tlatelolco. No es el Tlatelolco de la Ciudad de México, es otro Tlatelolco, para que no está esta confusión. Después, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos una aguilita y una piedra. Águila en náhuatl se dice Cuauhtli y piedra es Tetl. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acuauhtenco. Después tenemos aquí a una cabecita y un cerro. Cabeza en náhuatl se dice Zompan y cerro en Tepec. Entonces tenemos a Zompantepec. Si pasamos esto a la geografía actual con base en el análisis del trabajo de campo, pues encontramos que la geografía hasta cierto punto parece similar. Obviamente no trata de representar distancias, porque los espacios a veces están más construidos de un lado que de otro, pero en esta sección sí tratamos de que
sí tratamos de ver que el pintor trató de representar el espacio geográfico que quería dibujar. Aquí tenemos a la Malinche, aquí tenemos a Tlatelolco, que ese pueblito hoy en día se llama Santa María Tlatelolco, es una pequeña localidad. También a Cuautlenco, que es Santa Cruz Cuautlenco, y a Zompantepec. Entonces tenemos que todos estos pueblitos se encontraban aquí y que realmente coinciden hasta cierto punto con la geografía actual. Y son pueblos de los cuales no conocen su historia. Y bueno, uno como historiador que ha trabajado en estas regiones, también me he preocupado por darle a conocer a la gente de los pueblos su historia, porque lamentablemente la gente no tiene acceso a documentos, a libros, y bueno, es una labor de difusión y de divulgación. Bueno, con base en todo esto, bueno, como conclusiones podemos decir que los mapas novohispanos son el resultado de dos tradiciones cartográficas que a veces emulan el paisaje, otras veces no, porque en otras veces lo que representan son rutas, trayectos. Se va de un lado A a un lado B y así hasta terminar. Y también la geografía actual se relaciona con la geografía mesoamericana. Podemos ver que muchos pueblos que se mencionan en los documentos, que se mencionan en los mapas, todavía se encuentran hoy en día y son pueblos vivos que les interesa conocer su historia, y son pueblos muy antiguos. Y bueno, pues con eso yo termino y les agradezco su tiempo y su presencia.